Esta es una producción de Radio Normalista. Este material sonoro ha sido realizado con fines didácticos, académicos y de difusión cultural. La elaboración y la voz son del maestro Edgar Gálvez Montalvo. Radio Normalista. Está escuchando Radio Normalista, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. Ejercicio de comunicación para la divulgación de contenidos culturales, académicos y noticiosos para nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar. Radio Normalista. ¿Qué tal? Les saluda el maestro Edgar Gálvez Montalvo y a nombre de quienes integramos la producción, nos complace mucho poder saludarles a través de Radio Normalista. En esta ocasión para reflexionar en torno a la celebración del Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, conmemorado el pasado día 7 de junio, y cómo esta temática es pertinente reflexionarla a la luz de la práctica de la comunicación en el ejercicio docente. Podemos comenzar estableciendo que el origen de la celebración del Día de la Libertad de Expresión obedece casi de manera exclusiva a la garantía de poder hacer público, a través de cualquier plataforma, los acontecimientos, las apreciaciones, proyecciones, indagaciones y análisis, siempre enmarcados por la ética, la objetividad y la veracidad, fruto de la labor profesional que realizan los periodistas, articulistas, editorialistas, presentadores y lectores de noticias. Pero la libre expresión es antes que algo el uso adecuado de la comunicación entre los seres humanos. Y el ejercicio de la comunicación no es exclusivo de una profesión o actividad específica. La comunicación es el medio fundamental de todo ser humano para poder sobrevivir. Y aquí podemos plantearnos una pregunta. ¿Por qué se comunica el hombre? Ojo, no se trata de saber cómo comunica el hombre, lo que implica determinar el funcionamiento de la comunicación, no, se trata de algo más importante, establecer las motivaciones del hombre para comunicar. Una respuesta que nos permite asimilar mejor la luz que buscamos es la que escribió Humberto Eco en el año 1968. Él dice: porque no lo sabe todo, por eso se comunica el hombre, porque no lo sabe todo, porque no es Dios, porque tiene una carencia, una herida, un vacío. La comunicación no se produce porque lo sé todo, sino porque no lo sé. El hombre ha de comunicar y pensar y elaborar un acercamiento progresivo a la realidad porque es defectuoso, porque le falta algo. Tenemos aquí lo que llamaremos la dimensión social operativa de la comunicación. No es nuestra intención adentrarnos en un análisis desde las ciencias de la comunicación, más bien pretendemos ubicarnos en que la labor docente es en esencia comunicación. Nos permitimos compartirle la lectura de unos fragmentos del capítulo 5 del libro La comunicación en la educación, obra del investigador Daniel Prieto Castillo. El capítulo 5 lleva por título Comunicación con el educador. Y el investigador comienza afirmando que ninguna profesión está tan impregnada de comunicación como la de los educadores. Los educadores somos seres de comunicación, nada más delicado que la trama de la comunicación. Influyen en ella las variaciones del contexto, la vida cotidiana, las actitudes a la defensiva, la esgrima verbal para enfrentar a un contrincante que viene a herirnos con sus palabras, las miradas, los gestos. Todo lo que nos sucede en las diarias relaciones va a dar a esa delicada trama de lo comunicacional. Y cuentan también las situaciones en las cuales reina una comunicación diferente y quienes les dan sentido, aprendices y maestros, viven la alegría del encuentro, gozan la mirada y el gesto, la construcción de la palabra y la preciosa sensación de ir creciendo juntos en el discurso y en las prácticas de aprendizaje. Si bien no se puede reducir la complejidad del proceso educativo a lo comunicativo,
Es claro que la mayoría de las actividades docentes son actos de comunicación. Por ejemplo, explicar, exponer, leer, transmitir, escribir notas, correcciones, comunicaciones, apuntes, leer textos bibliográficos, textos producidos por alumnos, directivos y colegas, formular instrucciones, corregir y un enorme etcétera. En estas actividades, como en toda comunicación, además de transmitirse significados, se establecen y se construyen las relaciones entre maestros, alumnos, maestros y colegas, maestros y directivos y maestros y padres de familia. Cada uno de estos participantes de la comunidad escolar dice quién es durante estas interacciones. Entonces, reflexionar sobre el hecho comunicativo puede aportar elementos para pensar, evaluar, revisar, reformular las diferentes actividades docentes, teniendo conciencia de los diversos niveles de sentido de los discursos propios y los de los otros. Estamos hablando de los alumnos, textos y directivos. No concebimos la educación sin educador, y no hay país en la tierra que avance en esa dirección. Aun cuando asistamos a propuestas de digitalización completa del establecimiento, el educador tiene en tales situaciones una presencia y una función innegables. Lo podemos vivenciar ahora con la pandemia de COVID-19. Para orientar la reflexión, introducimos aquí el concepto de gestión, entendida como la toma de decisiones en torno al hacer y el mismo hacer en el espacio de las instituciones. Hay una gestión cotidiana en el plano directivo, pero también hay una gestión cotidiana dentro del aula. La gestión de este acto comunicativo se mueve en un plano de entropía a menudo asfixiante. Por otro lado, al repetir lo mismo, tiende a igualar a quienes están frente a él, como si los jóvenes de cada generación fueran siempre los mismos, y no es así. A menor gestión, menor esfuerzo de comunicación. De otra manera, la comunicabilidad, como algo inherente a una educación gestionada en todas sus posibilidades, siempre desde el educador en este apartado, requiere de una inversión de energía mucho mayor que cuando se vive la tendencia a reducirlo todo a la entropía. Mediar con toda la cultura. La mediación consiste en la tarea de tender puentes entre lo que se sabe y lo que no se sabe, entre lo vivido y lo por vivir, entre la experiencia y el futuro. Los viejos ideales de la cultura como totalidad, de un entrecruzamiento entre las distintas disciplinas, se concretan en la labor pedagógica, a través de un esfuerzo de mediar que signifique la promoción y el acompañamiento del aprendizaje con todos los productos de la imaginación y de la creatividad humanas. A los educadores nos toca navegar de manera constante por el variado océano de la cultura para rescatar horizontes y arcoíris, fuegos y abismos, que de estos también se aprende. El educador debe ser un hombre ilustrado, en el sentido de una cultura amplia, que le permita abrirse a todos los horizontes del saber y de la curiosidad de sus estudiantes. La situación de comunicación. Estamos insertos desde que nacemos en situaciones de comunicación. La sociedad nos habla a través de múltiples discursos y nos va exigiendo que aprendamos a expresarnos de determinada manera y a referirnos a ciertos temas por encima de otros. Una situación de comunicación no se resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un emisor que emite y un receptor que recibe. Estamos siempre inmersos en un todo significativo que se manifiesta por medio de distintos discursos, los cuales pueden contradecirse, sin dejar de pertenecer por ello al todo. Una relación de comunicación comprende las relaciones interpersonales, yo conmigo mismo, grupales, sociales en general, las circunstancias económicas, políticas, culturales, el desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza y la sociedad. Nuestra propuesta es sencilla: leer las situaciones sociales desde lo comunicacional, leer entonces situaciones de comunicación. El concepto es útil tanto para analizar relaciones sociales generales como para abordar las que corresponden a instituciones o grupos pequeños. Los educadores estamos siempre inmersos en situaciones de comunicación. La institución toda lo es, pero también de manera especial el aula. Hay todo un arte de creación de la situación de comunicación negentrópica, que es contraria a la entropía, y en su mayor artífice, que es el educador. En síntesis, no son tiempos fáciles los de hoy para el educador.
conspiran contra la comunicabilidad las aulas numerosas, las instituciones sumidas en la entropía, la violencia cotidiana, el abandono desde el Estado. Todo esto es desprestigio de nuestra práctica. Y sin embargo, nuestro destino es la comunicación. Entre el apostolado y el abandono optamos por la voluntad de comunicación como tarea cotidiana. Hasta ahí la lectura de este texto. Podemos darnos cuenta que la labor educativa en todos sus niveles requiere de un esfuerzo de comunicación efectiva. No basta con sabernos en nuestras aulas como hablantes ante un público cautivo. Hay que reconocer que existe un cierto tipo de combate entre los actores del proceso de comunicación. Jean Baudrillard, pensador francés, habla de la comunicación como combate en el sentido de que todos los sujetos que interactúan tienen intereses que defender. Es decir, la comunicación resulta una estrategia para ganar algo dentro de un conflicto, para tomar ventaja frente a otros. Por un lado, el ser humano vive dentro del conflicto. Por otro lado, cuando no se delimitan dimensiones de la comunicación, hay un cortocircuito y se confunden los parámetros y las prioridades. De ahí la imperante necesidad de formar a nuestros normalistas en torno a los procesos y técnicas de comunicación efectiva, que les permita potenciar su futura labor educativa y su proyección personal como agentes de fortalecimiento y desarrollo social. Agradecemos la amable compañía con la que nos distinguieron y les esperamos en el próximo podcast de Radio Normalista. A nombre de todos los que integramos la producción, les saluda el maestro Edgar Gálvez Montalvo. Con permiso y muchas gracias. Radio Normalista. Está escuchando Radio Normalista de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. Compartiendo información, ideas y conceptos para cimentar conocimientos, incrementar acervo y generar debate inteligente, formativo para nuestra comunidad educativa. Transmitiendo desde nuestra sede en la Avenida Jalapa sin número, Unidad Magisterial, Código Postal 91010, Jalapa, Veracruz, México. Radio Normalista, voz para hacerse escuchar. Radio Normalista.